Vamos a hablar y continuar con la charla de hace 8 días. ¿Cuál fue la charla de hace 8 días? La transformación de Simón a Pedro, la escalera de Pedro. Dijimos que a la fe hay que añadirle ¿qué? A la virtud. Y a la virtud hay que añadirle ¿qué? Conocimiento, ¿cierto? Ahí quedamos. Hablamos de ese primer reto de Pedro, de ese primer llamado. Y hoy vamos a hablar también de aquello que, vamos a ver, eso. Dice Juan 1:4, 2b, dice, y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí arrancamos hace 8 días, ya. Un saludo a todas las personas que están por las redes, por el medio virtual, acompañándonos, que son parte de la familia Cuadrangular, aquí en Santander o en otra ciudad, en otro país. Un saludo desde Santander de Quilichao y dispuestos a compartir la palabra, dispuestos a seguir en el aprendizaje y siembra de esa semilla. Así que les pido a todos allá en tu casa, donde estés, que dispongas este tiempo para poder recibir la palabra de vida. Vamos a cerrar todos los ojos y me van a ayudar en esta oración para dar inicio a esta segunda parte. Y digámosle, precioso Dios, precioso Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por lo que nos das. Gracias, bendito Dios, porque un día más podemos tener el anhelo y el deseo de compartir tu palabra, de aprender de ella, Señor. Ahí donde está, dígale, Señor, yo me dispongo mi mente y dispongo mi corazón para que sea el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que tumba argumentos, que tumba barreras, que quita fortalezas de mi mente y me ayuda a sembrar esa semilla de vida en mi corazón y en mi ser. Declaro en el nombre de Jesús que toda fuerza contraria, todo lo que quiera venir a desviar, a entorpecer, a quitar, a robar, a distraer, es quitado en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos un ambiente idóneo, un ambiente propicio, un ambiente adecuado para poder recibir tu palabra. Abro mi corazón para ti, Señor Jesús, y te pido en esta mañana que seas tú obrando en él para que esa semilla se siembre en lo profundo de mi ser y a su debido tiempo tenga crecimiento y venga esa cosecha de cambio y transformación que tanto anhelamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace 8 días entonces estuvimos hablando de la transformación de Simón a Pedro, ¿cierto? Vosotros, dice segunda de Pedro 1:5-7, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todas estas cosas tienen que ir engranadas como una cadena, una tiene que añadirse a la otra, porque no podemos pasar de la fe al amor y no cumplir con la escalera. ¿Quién lo estaba diciendo? Lo estaba diciendo Pedro. ¿Y por qué Pedro lo decía? Porque la transformación de Pedro a través de la Escritura, a través de los Evangelios, es maravillosa. Cada hombre que fue llamado, cada hombre que fue requerido por Dios, necesitó de un cambio y necesitó de una transformación. Cada uno de los que llamó tenía un estilo de vida, y cada uno de los que Dios llamó fue llamado para ser transformado y para ser cambiado. Nadie fue llamado e inmediatamente tenía las características y cualidades para poder cumplir el propósito. El único que vino a la tierra y cumplió día a día cada propósito se llama Jesucristo. De resto, todos los mortales, todos los seres humanos, cuando somos llamados, tenemos que vivir el proceso de esa metamorfosis. Así como la larva, como el gusano se vuelve mariposa, cada uno de nosotros también tiene que entender que hay un proceso y que cada uno de nosotros pasará de llamarse Simón a llamarse Pedro. Pero vamos a leer esta parte de la vida de Pedro para poder, a través de ella, tomar algunas cosas con las cuales nos vamos a tener que enfrentar para poder vivir esa transformación. Mateo 14, del 22 en adelante. ¿Qué dice Mateo 14,
del 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Cuando Jesús llega a la vida de Pedro, ¿qué le pide Jesús prestada a Pedro? La barca. Lo primero que hace Jesús cuando llega a la vida de Pedro, que está pescando y no ha pescado nada, lo que Jesús le dice a Pedro es: préstame tu barca. La historia dice que Jesús retira un poco la barca de la orilla, y tomando esta barca como una plataforma, comienza desde la barca a predicarle a la multitud que estaba ahí. Ese es el día que tiene Jesús un encuentro ¿con quién? Con Pedro. Y en este momento, otra vez, la barca implica un protagonista en la vida de Pedro, porque es en esa barca que Jesús le dice que salga y se vaya al otro lado. Jesús le dice a sus discípulos: miren, habían alimentado ya a 5,000, venían de alimentar a los 5,000. Ellos habían visto el milagro que había hecho Jesús de alimentar con unos pocos panes y unos pocos peces a 5,000. Ellos ya veían el poder de Dios en Jesucristo. Y Jesús les dice a ellos: váyanse para el otro lado. Y ellos toman la barca y inician su viaje. Jesús le dijo: yo les llego después. Como uno dice: allá les caigo, tranquilos que yo allá les llego. Ellos no sabían en qué barca, porque no iban a salir más barcas, era tarde. No preguntaron, ellos habían aprendido que a Jesús muchas cosas no había que preguntarle, sino solo esperar. Van en la barca y ya estando el amanecer, comienza una tempestad. Y los vientos comienzan a ponerse contrarios hacia la dirección que iba Pedro y sus compañeros en la barca. Pedro y sus compañeros no eran neófitos en la navegación. Pedro y ellos no les era desconocido el mar. Ellos tenían su vida como navegantes, como pescadores. Ellos conocían el mar. Pero esta vez estaba pasando algo distinto. Quizás el mar se enfureció, se picó, como dicen en la costa, y ellos tuvieron temor. Pero al ver que todo estaba así como alborotado, ven una sombra que viene, y al ver esa sombra se asustan, quizás por lo que han oído, quizás por lo que está pasando, pero no identifican a Jesús que viene caminando sobre las aguas. Pero de repente se dan cuenta que es Él les dice: no tengan temor, soy yo. Y entonces Pedro, en ese momento, Pedro se olvida de la tormenta. Se olvida de la tormenta y comienza a analizar cómo es que él viene caminando sobre la agua. Porque ahí se olvida de la tormenta. En ese momento la tormenta pasa a otro plano. Ya la escritura no dice: y Pedro mirando la tormenta. No, Pedro mira a Jesús y le dice: oiga, si eres tú, entonces también invítame a caminar sobre las aguas. Invítame a hacer eso que tú estás haciendo, que es imposible. Y entonces Jesús lo reta y le dice: ven.
Y Pedro se baja y comienza a caminar sobre las aguas, pero en un momentico se olvida de Jesús y vuelve y se acuerda de lo que ya se había olvidado, que era la tormenta y los vientos contrarios. Y deja de mirar a Jesús, se asusta, y cuando se asusta comienza a hundirse. Y entonces ya se asusta tanto que le dice: Señor, sálvame. Jesús se acerca a él, quizás lo toma de la mano, lo toma fuerte y lo saca y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y pues yo les quiero decir que no he dado nunca un paso sobre el agua. Uno a veces hace el chiste, ¿no? Y se va de cabeza. Es difícil. Pero aquí ocurrió, y esto nos va a enseñar hoy mucho de lo que es la fe, de lo que es a esa fe añadirle virtud y a la virtud añadirle conocimiento. Dios primeramente no va a usar a nadie que no quiera ser enseñado y moldeado a su carácter. Dios en su voluntad tiene un plan individual para cada uno y para cada creyente. Lo primero que usted tiene que escribir ahí en sus notas es que Dios no va a cambiar a nadie que no quiera ser cambiado. Pastor, ¿y por qué no va a orar por mi hijo que consume sustancias psicoactivas? Mire, cojámoslo ahí para que usted le imponga manos y usted ore por él y le saque lo que tiene. No, Dios no opera nunca así. No me puede decir una esposa que va a traer al marido infiel y lo amarramos aquí le sacamos la infidelidad. No va a pasar. No ocurre. Al hijo desordenado, perezoso, grosero, que lo vamos aquí. No, eso no pasa. Ojalá fuera así, porque entonces uno trae y los encierra y los cambia y los transforma solamente con una oración. Dios nunca, oiga esto, Dios nunca va a pasar por encima de eso que Él mismo le regaló y le dio a usted, que se llama libre albedrío. Él nunca va a pasar por encima de su decisión. Nunca. Él nunca va a hacer eso. Él siempre va a respetar lo que usted decida. Y por eso la gente viene a la iglesia, la gente se va de la iglesia, la gente vuelve a la iglesia y la gente vuelve y se va de la iglesia, porque vivimos ciclos de querer cambiar y ciclos donde creemos que el cambio no ha llegado, donde nos aburrimos o donde queremos las cosas rápidas, pero volvemos y entendemos en la vida, como dice en el libro de Juan, que apartados de Dios, nada somos. Y yo me encuentro muchos amigos, yo me encuentro mucha gente que pasó por aquí y me dice: tengo que ir a la iglesia, en estos días voy. En estos días voy, Sammy, en estos días te llego a la iglesia. Y yo siempre les digo: allá siempre habrá una silla esperándote. Pero son muy pocos los que después de alejarse tienen la facultad de volver y volverse a enganchar. Hablábamos con el pastor Ricardo ahora y decíamos que qué difícil es cuando uno se enfría, cuando uno pierde ese contacto con Dios y después quiere volver a iniciar. No le estoy hablando de volver a la iglesia en el sentido de congregarse. Aquí le estoy hablando de volver a la iglesia en el sentido de estar aferrado todos los días a la voluntad de Dios. Le estoy hablando de la oración matutina, le estoy hablando del entregarle el día al Señor y le estoy hablando de aceptar la decisión ¿de quién? De Dios. Uno tiene que aprender a eso. Uno tiene que ponerle a Dios eso. Con mi hijo, saben que mi hijo ha competido en muchos lugares y siempre que todo inicia yo le digo: no, mi hijo, eso está muy difícil, yo no tengo plata, no. Y siempre termina yendo, ¿no? Esta vez la competencia es en Rumania y el costo del viaje es como 12 millones de pesos. Y entonces yo me senté con él y le dije: la única forma de que usted vaya es que Dios quiera. No hay otra, hijo. No hay otra. O sea, la única forma en este momento de nuestra vida y con el tiempo que nos queda es que Dios quiera. Si Dios quiere, va a ir. La plata de dónde va a salir, no sé. Pero si Dios no quiere, podemos hablar hasta con el presidente de la República y usted no va a ir. Y uno tiene que aprender que a veces Dios va a decir sí, a veces Dios va a decir no y a veces Dios va a decir esperen. Uno como papá quisiera poder y tener todo para darles todo, pero Dios siempre va a tener un espere.
o un sí. Y yo le digo, si pasa y por decirle, mejor dicho, tenés que caer es de rodillas delante de Dios, porque será algo que Dios está diciendo, mire, en lo imposible del hombre está lo posible de Dios. Pero tenemos que aprender, tenemos que entender que Dios quiere formarnos en cada etapa y en cada instante de nuestra vida. Y lo primero que Él necesita, grábese esto, lo primero que Él necesita, y sin eso Él no puede iniciar, es tu deseo de cambio. Es como que a esa oruga que está ahí abajo le preguntaran, ¿usted quiere ser mariposa? Y entonces va pasando, sí, yo quiero, entonces póngase aquí, cuélguese porque va a comenzar un proceso de ¿qué? De transformación. Las orugas y los gusanos que se vuelven mariposa por esencia, porque ya tienen su estructura, van en un tiempo determinado de su vida, a los días exactos ella va, se cuelga y espera el proceso. Nosotros debemos hacer eso, pero la única diferencia es que Dios te pregunta, ¿quieres cambiar? ¿Quieres quedarte aquí colgadito y comenzar a transformarte? Él no va a cambiar a nadie que no quiera ¿qué? Ser cambiado. Él no va a transformar a nadie que no quiera ser transformado. Jacob intentó ser el primogénito. Jacob desde el vientre de la madre peleó con Esaú al punto que cuando iba a nacer le coge la pierna al otro y no lo quiere dejar salir. Acuérdense de la historia, 2 naciones hay en tu vientre y el uno pelea ¿con quién? Con el otro. Porque en la costumbre judía el primogénito tenía todas las ventajas. Era el que heredaba la bendición, era el que heredaba la doble unción, era el que heredaba el mandato. Y Jacob desde el vientre pelea. Y cuando sale, lo coge del calcañar al hermano y sale ahí detrás, pero salió de segundo. Y durante toda su vida, Jacob quiso ser el primero. Al punto que cuando oye que su papá le va a dar la bendición, engaña a su papá, se pone una piel para que el papá que está casi ciego lo bendiga y con la ayuda de la mamá recibe la bendición. Ya le había negociado a Esaú esa bendición por un plato de lentejas. Pero cuando Esaú se entera que la bendición que le transmitía verbalmente el padre al hijo con la imposición de sus manos y decretar con la voz la bendición, le había sido también quitada, Esaú se pone y lo busca para matarlo, pero la mamá le dice ¿a quién? A Jacob le dice, váyase para donde su tío Labán y allá dígale que usted va de aquí, y se va. Y continúa Jacob una vida tratando de establecer quién era él, hasta que se aburre. Y llega un momento en la vida de Jacob que él decide no huir más. Él decide no seguir corriendo. Él dice, yo no quiero seguir en esta vida donde sí me bendijeron, donde le negocié la primogenitura, pero no he disfrutado de eso. No he podido disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Y con la familia está otra vez en retorno, porque se aburre también con Labán, con el tío, porque acuérdese que él le negocia a su esposa y él le da es otra y lo engañan también, ¿se acuerdan? A Lea. Esa es una historia maravillosa. Entonces Jacob dice, me aburrí de estar así. Y llega Peniel y él le dice a su familia, pasen ustedes al otro lado que yo me voy a quedar aquí. Hoy decido pelear por mi bendición, hoy decido cambiar mi vida, hoy decido recibir la transformación del Señor. Y dice que llega un ángel y él pelea hasta el amanecer, al punto que cuando el ángel se va a ir lo coge de la pierna igual que cuando nació, y el ángel se lo quiere quitar y no puede quitárselo. Y Jacob le dice, no te dejo ir hasta que me bendigas. El ángel saca la espada y le daña la cadera y ni aún así lo suelta. Y el ángel para y se detiene y le dice, como peleaste contra Dios y los hombres, hoy te bendigo. ¿Y qué hace? Le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino que a partir de hoy te llamarás Israel. Y desde ese momento la vida de Jacob cambia a Israel, y de los hijos de Jacob se levanta la tribu de Israel. ¿Por qué?
Porque él decidió en un momento de su vida, en un momento de su existencia, pelear, luchar para ser cambiado y ser transformado. ¿Qué necesitaba Dios de Jacob? Su deseo. ¿Qué necesitaba Dios de Jacob? Su voluntad. ¿Qué necesitaba Dios de Jacob? Que él quisiera cambiar. Solo eso. No engañar, no mentir, no tratar de tener la bendición por otros medios, sino que él anhelara y tuviera un encuentro con Dios. Dios quiere de ti lo mismo. Esto no es con el pastor, esto no es con el liderazgo, esto no es con la cuadrangular, esto es con Dios. Y tendrás que tener tu peniel, y tendrás que tener tu momento, y tendrás que tener tu batalla, y tendrás que tener tu pelea, y tendrás que caer arrodillado, y tendrás que caer ahí y decirle: Señor, yo quiero cambiar mi vida. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Yo caí de rodillas y dije: yo no quiero volver a vivir así. Yo no quiero volver a pasar por lo que pasé antes. Yo no quiero volver a ser el hombre de antes, el hijo de antes, el esposo de antes, el papá de antes, el miembro de una sociedad de antes. Yo quiero cambiar. Y les he dicho, por ahí donde está Víctor, por ahí lloraba hasta que quedaba desmayado de llorar. Porque la situación que vivía era dificilísima, pero yo me paraba y le decía: Señor, si no he aprendido, húndeme más. Porque yo no quiero salir de esta situación para volver a caer. Yo quiero salir de esta situación para nunca más volver a caer en ella. ¿Qué anhela Dios? Tu voluntad. No más. Si tú quieres, Dios lo va a hacer. Pero no hay iglesia que te cambie. No hay religión que te cambie. No hay lugar, por bonito, por maravilloso, por elegante, por moderno, por tecnológico que sea, que te cambie. Lo único que te cambia y te da un inicio es el deseo interno, es tu voluntad de querer cambiar. Dios no va a obligar a nadie a querer cambiar. Dios le va a dar libertad a todos, porque esa es la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, verdaderamente libres son. Somos tan libres que aunque Jesús nos liberta, tenemos la capacidad y decisión de decir: no sigo a Jesús. ¿Cuánta gente ha recibido a Jesús y sigue haciendo lo que quiere? Porque ahí, cuando ya Dios te libera, es que tienes por primera vez la oportunidad de decidir a quién sigues. Anteriormente no tenías la oportunidad. Anteriormente el pecado te dominaba, el pecado te doblegaba, la carne era superior a tu espíritu porque tu espíritu estaba muerto. Pero cuando vive por la obra de Jesucristo, por primera vez en tu existencia tienes la opción de verdaderamente decidir a quién seguir y a quién entregarle tu vida. Cuando llama al apóstol Pedro, Jesús sabía que él tenía un potencial tremendo como líder y como siervo para ser usado de manera particular en la obra de Dios, cuando fuera transformado por el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hay un poder en ti. Hay un poder en ti. Todos. Nadie viene aquí a la tierra sin esa capacidad. Dios no hace a nadie como para llenar. Por eso yo soy tan claro. Sobre todo con las familias, con las mamás, con las parejas que tienen un hijo. Y comienzan a decir: es que mi hijo es mi vida. Yo vivo en torno a mi hijo. Es que mi hijo es todo para mí. Y enfocan su vida en sus hijos. Oiga, Dios no da hijos para cumplirle caprichos a la gente. Olvídese de eso. Dios no da hijos para cumplir caprichos a la gente. Dios da hijos para cumplir propósitos de Él en la tierra. ¿Sí? Por eso usted puede estar tan seguro, usted como persona, usted como creación de Dios, usted que nació de un espermatozoide y un óvulo en un tiempo, en una casa, en una familia, usted puede estar plenamente seguro que aunque sus papás dicen que lo planearon o digan que no lo planearon, el que sí lo planeó fue Dios. No más. Usted es plan de Dios.
Pero Dios no está arriba, ay, a ver quién está orando, qué quiere, qué pareja necesita un hijo, qué pareja, a ver, ay, allá dicen que si con un hijo los problemas se acaban y que el hijo los va a unir, mandémosles un hijo, niño o niña, ay, que quieren niña, no, Dios no está así, Dios no está así. Usted no ore para que Dios le dé hijos, usted ore para que la voluntad de Dios se cumpla en usted. Y cuando Dios premia a una familia con un hijo, entienda que ese hijo no es suyo, ese hijo es de Dios. Y por eso tenemos que enseñarles que nosotros tenemos responsabilidad con ellos como hijos, pero ellos tienen responsabilidad con nosotros como padres, y aún por encima de esas responsabilidades hay una responsabilidad más alta aún, y es una responsabilidad con el que le dio la vida, y ese se llama Dios. Y eso será levantar hijos para el bien de una sociedad. Cuando ellos entienden que lo que hagan en la vida, sean empresarios, deportistas, científicos, lo que sean, siempre lo van a hacer para darle gloria y honra a quien los creó. Y ese se llama Dios. Amén. Pedro necesitaba ser transformado. Usted y yo necesitamos ser ¿qué? Transformados. Todos. Qué hermoso es cuando llegan los hijos, pero qué responsabilidad tan grande tenemos los padres de enseñarles cada día que en que hay unos vínculos filiales, hay un vínculo más alto, que es el vínculo con el Creador y con el Dios omnipotente y poderoso, y que a Él es el que le tienen que servir, que sus dones y talentos y cualidades son para Él. Como el deportista cuando gana la medalla y dice: le agradezco a mis papás, le agradezco a mis patrocinadores, pero verdaderamente al que tiene que darle la honra, la gloria, es a Dios. El boxeador, uno como colombiano estaba a piedra porque sabía que le habían pegado una robada seria, y cuando lo entrevistan le dice: ¿y usted qué opina? Le dice: no, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios sabrá por qué no me dio esta oportunidad, hasta aquí era. Y lo dijo con una tranquilidad que a mí mismo me asombró. Entrevistaron a los papás, y los papás en la casa son como pastores, tienen como una iglesia pequeña ahí. Y la mamá estaba brava de ella, así dijo: lo robaron. Él no, él dijo que era la voluntad de Dios. Y muchos de ellos no solamente lo que quieren es la medalla, porque usted la medalla la cuelga y va a tener un recuerdo de un logro que usted tuvo. Pero muchos de ellos, esa medalla representa su vida. Y a veces esperan ese premio monetario para poder cumplir otro sueño monetario, porque con esas medallas no va a cumplir ese sueño. Y el tener una medalla en unos olímpicos le reconocía a él un dinero. Usted le pueden dar los diplomas olímpicos que quieran, pero no hay dinero. La ley en Colombia dice que oro, plata y bronce dan un premio económico, el resto no. Y es vida. Y entonces él quería algo para su vida. Pero como Dios es bueno, y él entendió que era voluntad de Dios, en su tierra se reunieron y más de uno le han dado casa, le van a dar plata, le van a dar más de lo que hubiera ganado si hubiera ganado la medalla. Porque cuando usted doblega su situación ante Dios, Dios sabe lo que usted ha sembrado y Dios sabe lo que usted se merece. Porque esto no es de hombres. ¿Esto es de quién? De parte de Dios. Pero necesitamos ser ¿qué? Transformados. Necesitamos ser cambiados. Jesús comenzó con decirle en Marcos 1:17 a Pedro: venid en pos de mí y yo los haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Que seamos pescadores ¿de qué? De hombres. Una de las cosas que tenemos que hacer es que tenemos que predicarle esto ¿a quién? A todos. A Sarita le gusta cantar. ¿Para quién va a cantar? Para Dios. ¿Para qué? Para dar un ejemplo y llevar ¿a quién? A Cristo. A las otras personas. Ahí está el doctor Ricardo, que es médico. Y allá, ¿por qué le da el conocimiento? ¿Por qué le da la sabiduría?
Porque Él puede ver cosas que otros no ven. Porque Él tiene que ahí en su labor darle ¿qué? Gloria a Dios. El gozo está como empresario y Él tiene su forma. Él tiene, ¿y a quién tiene que darle la gloria? Y por medio de esa labor que Él hace cada día, de enseñarle a la gente ¿a quién? A Dios. Cada uno nuestra labor que tenemos que hacer, enseñar a Dios haciendo lo que nosotros hacemos. Porque Dios lo que quiere es que les prediquemos, les hablemos de ese Dios maravilloso y grande que muchos hoy en día no conocen. Dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Dígase a usted mismo, y si tiene alguien al lado, dígale: Dios va a permitir que te zarandeen. ¡Guau! La zaranda es importante. Por eso el Señor compara nuestra transformación con el alfarero haciendo vasijas, ¿no? Dice: ¿acaso el alfarero no tiene la opción de coger su obra, desbaratarla y volverla a crear? ¿Acaso el alfarero no coge el barro cuando está haciendo la vasija, y si no le gusta la coge y la desbarata y vuelve con ese mismo barro y vuelve y hace otra vasija que le agrade? Claro. Pero si el arcilla, si el barro hablara, desde que es sacado de la montaña, desde que es arrancado de su origen, es trasladado a donde el alfarero, es molido, es aplastado, es mayugado, después se remoja y se pone en aquello que rueda y comienzan las manos a hacerle fuerza para ser tratado y después es pasado por fuego. Si el barro hablara, ¿qué diría? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por eso cuando el Señor llama a Pablo, le dice que éste va a sufrir mucho a causa de su nombre, pero que es necesario que él lo haga porque él tiene una misión grande. Pero eso le dice el Señor a Ananías, que tiene que sufrir mucho a causa de su nombre. La zaranda va a venir. Nadie puede ser transformado sin un dolor interno de abandono y de dejar lo que queda atrás. Si uno le preguntara a la oruga si le dolió, diría que sí. Porque es que es un cambio de andar arrastrado a estar volando. Es un cambio de movilidad de sus paticas a tener alas. Es un cambio maravilloso. Pero ese cambio requiere tiempos y requiere ¿qué? Transformación. Dios nos va a zarandear. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a eso, iglesia? ¿Qué va a pasar? Mire, vamos a leer otra vez y vamos a hacer énfasis en lo importante de esto. ¿Quién mandó a los discípulos a que entraran en la barca? En la historia que acabamos de leer, ¿quién mandó a los discípulos? Jesús. ¿Será que Jesús se equivocó cuando les dijo en esa barca? ¿Será que Jesús no sabía que iban a venir vientos y tormentas? ¿Será que Jesús hizo esto sin saber qué iba a pasar? No, Él sabía. Él sabía. Cuando tú le obedeces a Jesús, en la barca que te montes, Jesús sabe lo que le va a pasar a esa barca. Cuando uno lleva una hoja de vida, uno tiene que ir y decir: Señor, si yo tengo que estar aquí, si mi barca es esta, ábreme las puertas. Pero si mi barca no es esta, entonces ciérralas. Si mi barca es esta, pon gracia. Pon gracia en lo que estoy entregando, en mi entrevista, dame gracia. Pero si mi barca no es esta, que apenas salga a la psicóloga, a la que me hace la entrevista, le caiga mal y me saque y me borre. Si mi barca no es esta, que mi hoja de vida se embolate, se pierda. Pero si mi barca es esta, que ilumine delante de todas para poder estar ahí. Y cuando se le abra la puerta, acuérdese que no es su barca. Y acuérdese que usted no va a laborar ahí para tener un ingreso y poder vivir. Está equivocado. Usted va a ese lugar
a cumplir una labor de Dios porque es la barca de Dios. Y el encargado de su sustento se llama Jesús. Y el encargado de su subsistencia se llama Dios. Porque Él no lo mandó ahí a ganar un dinero para vivir. Él lo mandó ahí a cumplir un propósito de Él para su plan. Él sabrá de dónde le llega el sustento. Él sabrá de dónde le llega lo que necesita. Puede ser de ese empleo, como puede ser que no sea de ese empleo. Cuando yo conocí del Señor, trabajaba con Sedelca. Y yo creía que yo tenía el control de mis finanzas. Y era aterrador porque yo le cuento a la gente que un cheque me demoraron 1 año en pagármelo. 1 año. Y usted no sabe lo que yo añoraba ese cheque para poder subsistir cuando me volví creyente. Y yo tenía deudas, entonces yo le decía a la gente, no, mire que yo ya llamé a Popayán y me dijeron que la otra semana me pagan esa plata, yo le pago. Le pago. Me pasaban cosas como que me llamaban de Popayán y me decían, véngase que su cheque está listo. Y yo me iba, me rebuscaba para el pasaje y me iba y llegaba allá. Y la señora me decía, ay sí, su cheque está listo, pero ayer cambiaron al tesorero, entonces hay que cambiarle la firma. Yo ya lloraba. Claro, porque uno al que lo llamaba, al que le debía, no, mañana viajo para Popayán, yo estoy llegando a eso de las 6, acércate por la noche que yo te pago. Y claro, la otra persona iba. Y uno, mira que fui, pero ¿qué le decía? Pensaría que eran mentiras, que habían cambiado el tesorero, que habían cambiado la firma. Pero yo entendí que ese cheque me lo demoró Dios, porque como yo oraba y le decía que si no había aprendido a vivir de Él, que me hundiera más, yo creo que Él con una sonrisa esbozada en su rostro cómica arriba, me decía, cambia el tesorero y tú no sabes. Y claro, pagué mis deudas, a la gente a que le debía, no sé, Dios, porque cuando les hablaba, creían, me esperaron, fui saliendo poco a poco de ellas. Yo no puedo decir que hubo un milagro donde llegara plata de donde yo no supe o me cayera plata del cielo, no. Puedo decir que existieron milagros en la comprensión de la gente, existieron milagros donde Dios me presionó al punto que tenía que esperar para comer, para poder subsistir, para que Yolita llevara huevos una mañana cuando no tenía con qué desayunar y ella orando en un devocional, Dios le dijo, llévale a Samir huevos y pan. Y ella llegó a mi casa y me dijo, yo no sé por qué vengo aquí, pero me da pena traerle esto, pero es que yo estaba orando y Dios me dijo que le trajera esto. Y yo miro y medio panal de huevos y un pan, yo le dije, ¡ay, gracias! Pero apenas se fue, caí de rodillas a llorar porque no había con qué desayunar. Pero Dios te tiene allí, porque Dios quiere que aprendas. En la barca de Dios, aunque venga la tormenta, es la barca de Dios. En tu propia barca, si viene la tormenta, lo más seguro es que te hundas. Pero Jesús le dijo, súbanse a la barca. Si estás montado en la barca correcta, no tengas temor. Miren lo que pasó después. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, ¿cómo era? Dios no te va a mandar en una barca que el viento sea contrario, a menos que Él quiera que el viento sea, ¿qué? Contrario. Él no te va a hacer montar en un empleo donde tu jefe sea cansón, a menos que Él quiera que el jefe sea cansón. Él no te va a llevar a un lugar donde los empleados te señalen y te juzguen, a menos que Él quiera que te señalen y te juzguen. Porque es ahí donde vas a aprender, es ahí donde va a estar la zaranda, es ahí donde vas a manifestar lo contrario. Es ahí donde tú vas a mostrar la gloria y la luz de Dios. Es ahí donde tú marcas la diferencia y donde tú aprendes a amar al que no te ama y bendecir al que no te bendice. No vas a aprender a amar al que te ama en medio de abrazos. Aquí en la iglesia, en medio de los servicios, no vas a aprender a amar a esas personas. ¿O cuando ha visto que alguien en la iglesia lo mire rayado y le diga, buenos días, ¿a qué vino usted hoy aquí? No, aquí la gente te dice bienvenido, te abraza, uno se encuentra y qué rico verte, ¿cómo has estado?
Aquí no vas a ser moldeado, pero afuera, donde el Señor te ponga, te pone para que marques la diferencia. Sansón fue llamado para marcar la diferencia. Sansón fue llamado y fue marcado y le dijo a su mamá: no le corten el cabello nunca, porque el cabello largo va a ser la esencia de su fuerza. Y él no tiene que tocar ni cosa muerta ni tomar vino, porque a donde él va a ir, el vino y el desorden es parte de la vida de ellos, pero él tiene que ir y marcar la diferencia. Pero Sansón no entendió que él era llamado a marcar la diferencia. Y en lugar de ir donde los filisteos e impactar a los filisteos por su compromiso con Dios, los filisteos lo impactaron a él y terminó siendo como ellos. Y ya ciego y sin su cabello largo, clama a Dios y le dice: Señor, ahora lo entiendo. Dame la última vez fuerza para poder acabar la misión que me enviaste a hacer. Y lo colocan en medio de ese lugar, en las dos columnas, y ciego, encadenado, tumba las columnas. Mueren los filisteos, pero también muere José. Fue marcado para marcar la diferencia con los egipcios. Y cuando él interpreta los sueños de Faraón, el mismo Faraón lo mira y dice delante de todos: ¿será que hay alguien mejor que este para que tome el control de lo que viene? Y se saca la medalla, se la pone en su cuello y dice: de José hacia abajo, todos se van a arrodillar ante él. El único que no se va a arrodillar ante José soy yo. Acaba de tener el mando, salió de la cárcel y en menos de 3 horas, después de ser un preso, estaba siendo el segundo al mando en Egipto. ¿Por qué? Porque entendió que Dios lo había llamado a marcar la diferencia. Y no murió allí, sí murió de viejo, pero pudo cumplir y vivenciar la bendición para él y para su casa. No tengas temor. Si los vientos se ponen contrario en tu caminar, es porque Dios así lo permitió. Pídele a Dios sabiduría y pídele fuerza para seguir adelante. No te rindas, no te canses. Si es la barca de Dios, en la barca de Dios hay vientos contrarios. Porque los vientos contrarios son necesarios para que te formes. Acuérdense de la historia aquella del hombre que vio a la mariposa estar saliendo de su capullo y veía que ella se esforzaba y este hombre desesperado pareciera que no podía salir. Él coge y con sus manos abre el capullo. Y la mariposa vuela y no alcanzó a volar 3 metros y ¡puf!, cayó muerta. Y entonces él quedó muy impactado porque él no quería dañar, él quería ¿era qué? Ayudar. Y fue y averiguó y le dijo: ¿por qué hice esto? Y se murió la mariposa. El que tenía el conocimiento de esto le dijo: lo que pasa es que cuando ellas van a abrir el capullo comienzan a comerse el capullo. Y el capullo le da la fuerza y la energía para poder salir, extender sus alas y volar. Cuando tú le abriste el capullo, le impediste que comiera lo que le iba a dar vida. Y claro, vuela y muere porque no se nutrió para afrontar lo que venía. A veces los papás le queremos abrir el capullo a los hijos. A veces los papás queremos evitarle los sufrimientos, los golpes, las caídas a nuestros hijos. Pero a veces eso es necesario para que aprendan, para que se alimenten. Si estás en la barca correcta, los vientos contrarios son de Dios. Las situaciones que hoy vives, en la economía, en las emociones, en lo que vivas, son necesarias para que crezcas tú como persona y que crezca tu familia y te mire alrededor y te digan ellos que de verdad tu fe sí tiene un valor. Cuando yo comencé en el evangelio, mi esposa miraba a los que hacen lo ilícito y decía: ¿por qué si tú le sirves a Dios aquí a veces no tenemos para darnos un gusto de irnos a comer un helado, un algodón? ¿Y por qué los que hacen lo ilícito sí tienen? Mire, ese señor cambió de carro la semana, y para eso que yo tenía un poco de vecinos que hacían eso, pasaban todos los días por el frente de mi casa y mi esposa me reclamaba.
Y vimos morir a muchos de esos vecinos. Y vi esposas de esos vecinos, le llegaban gente a amenazarla y vi cómo ellas me decían, es que nos quitaron todo. Vi hijos que crecieron de mis vecinos y después cayeron en las drogas. Y hoy, después de los años, le digo, sí, viste que hacer lo correcto y estar en la barca de Dios es para siempre y no momentáneo. Yo les contaba eso, que un día mis hijos me decían, papá, llévenos en la camioneta. Y yo no los llevo, porque yo sabía que donde ellos veían algo, querían, eran niños. Y yo a veces no tenía ni para la gasolina del carro. Cuando me convertí al Señor, siendo creyente, sirviendo en la iglesia, no le estoy hablando cuando era mundano tenía la plata. Cuando me convierto al Señor no había. Y mis hijos eran, como tenía el Volco, la camioneta, papá, llévanos. Y yo no quiero llevarlos. Pero yo sabía que si paraba en algún lugar, ellos iban a bajar a pedirme algo. Y el día que iba a echar gasolina, que le iba a echar 5,000 de gasolina, no me olvida nunca. Y mis hijos iban atrás reídos. Cuando llego yo a la bomba a echarle los 5,000 de gasolina, generalmente le echaba 10, ese día tenía 5, para que el carro trabajara al otro día. Me pongo a hablar con mis hijos porque los veo y todos tres iban comiendo algodón. Y yo, ¿y esos algodones qué? Les dije yo, ¿dónde aparecieron? Si yo no paré nunca. Y me dice Samir Andrés, el mayor, me dice, ¿te acordás cuando pasaste por ahí por el parque? Le digo, sí, un señor iba con unos algodones en un palo y nos gritó, ¿quieren? Y nosotros le dijimos, sí, y ¡pum!, nos los tiró. Mientras hablaba con mis hijos, me olvidé decirle al bombero que eran 5 y no 10. Cuando el bombero me mira, me dice, ya le eché los 10, yo le digo, ¡ay, eran 5! No tengo más. Y entonces el bombero me mira y dice, no, pues ya que después me los trae. Dios obró en mi vida y en mis hijos de tal manera que ellos aprendieron que en la barca del Señor hay dificultades, pero aprendieron que en la barca del Señor siempre va a existir lo suficiente, porque lo de Dios es eterno, pero lo que hace es incorrecto, es efímero, es pasajero. Mire, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. En este caminar, iglesia, te va a dar temor, claro que da miedo. Te va a dar miedo. Te va a dar miedo fracasar, te va a dar miedo que a veces uno dice, ¿será que Dios sí cumple? ¿Será que no me falta? ¿Será que voy a poder pagar la cuota? ¿Será que voy a poder cumplir con el requerimiento? ¿Será que esto se va a dar? Sí, se va a dar en el tiempo del Señor. El temor es el enemigo de la fe. El único temor que usted tiene que tener, ¿sabe cuál es? El temor a Dios, a la reverencia, a la santidad, a ese Dios soberano que no se doblega ante tus emociones o no se doblega ante tus lágrimas. Tú no vas a doblegar a Dios con tus lágrimas. Tú no vas a doblegar a Dios con tus quejidos. Tú no lo vas a doblegar. Dios es así firme. No es como uno que cuando el hijo le llora, ay papá, déjeme ir. Uno no, ay papá, déjeme ir. Y entonces uno comienza, bueno, un ratico, uno comienza a doblegarse. No, Dios no. Dios dijo, acaben con todos. Y le preguntaron, ¿y las de embarazadas? Atraviésenlas con espada. Yo cuando leo eso me quedo así como, ¡ah! Yo digo, ¡ay, Dios mío! Ese cuentico que, ay, que mi papito es Dios. No, Dios te chamusca y Dios me chamusca a mí. Jesús se para en medio como Moisés y le dice, Señor, si los vas a matar a ellos, mátame a mí. Entonces Dios dice, tranquilo pues. Acuérdese que Moisés tenía que correr con un incensario y corra donde dice que iba la ira de Dios, o sea, iban cayendo como pollos todos. Y Moisés y Aarón corrían y le decían a Aarón, mueve ese incensario rápido, y se tiraban y ¡clac!, quedaban de cabeza. Si los vas a matar a ellos, mátame a mí también. Y Dios ahí mismo contenía su ira. Téngale temor a eso, a la exigencia de la santidad de Dios, al celo de Dios por su corazón. Pero no le tenga temor a las situaciones, porque las situaciones Dios las controla. Jesús llegó y paró el mar.
Jesús llegó y detuvo la tormenta. Pero Jesús quería probar ¿a quién? A Pedro. Y Pedro dio 2 pasos. Pedro dio 2 pasos, mire. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. Él no para chicanear ahí. Y él le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, ¿qué? No tenga miedo, porque el día que usted tenga miedo, hay 2 razones que pueden existir ahí. La primera, si usted tiene miedo, quiere decir que usted no le preguntó a Dios si esa era su barca. Si usted tiene miedo, es que usted no sabe si está montado en la barca que es. ¿Sí o no? Pedro iba en la barca que ¿quién le había dicho que montara? Jesús. O sea que en el problema de él no era la barca. El problema de él ahora era la falta de fe. Porque uno tiene miedo cuando cree que Dios no va a poder. Uno tiene miedo cuando cree que las cosas se van a salir de control. Uno tiene miedo cuando cree que Dios no está en el asunto o que Dios se olvidó de mí. Pero si estás en la barca correcta, tu fe te tiene que dar la fuerza para superar cualquier adversidad, porque ya diste unos pasos de fe sobre lo imposible. Ahora tienes que mantenerte creyendo. No mires las dificultades, no mires la tormenta. Mantén siempre los ojos ¿en quién? En Jesús. El primer pico, segundo pico, tercer pico, cuarto pico. La pandemia me ha dado tantos picos que me estoy enamorando. ¿Sí o no? Y entonces cuando acaban los picos y aparece otra, la variante Delta, ya no son dos dosis, sino que hay que dar una tercera. Luchamos por una reforma tributaria para que no le subieran el IVA a la canasta familiar y estamos pagando huevos a 500 pesos, libra de pollo como a 8,000, a 10,000, libra de carne como a 13,000. Quedó mucho más cara que si le hubieran aplicado. No sabemos qué va a pasar. Si usted mira alrededor, lo que usted va a encontrar es dificultad. Pero si usted mira que está en la barca que el Señor le dijo que se montara, usted tiene que tener fe y tener ¿qué? Tranquilidad. ¿Por qué? Porque usted está en la barca que es, y no importa si hay pandemia, no importa si hay paro, no importa, pase lo que pase, no sabemos el otro año quién va a seguir gobernando, quién va a legislar para nuestro país, porque lo único que yo sé es que yo le sirvo al Dios eterno, al Dios del ayer, al Dios de hoy y al Dios de mañana, y pueden cambiar todos los gobernantes de la tierra como ha pasado desde la historia de la Biblia, pero el que no ha cambiado se llama Dios eterno. Y en ese es que nosotros creemos. En ese sí, yo hago cosas sociales todos los días, pertenezco a un partido político y estoy en el monte del gobierno. Yo me meto, sí, ¿por qué? Porque yo quiero que las cosas se hagan correctamente ahí. Pero yo no le sirvo ni a una persona, ni le sirvo a un nombre. Yo le sirvo al Dios vivo y a los principios que ese Dios vivo me dice que debo tener. Porque Él me dijo que mi barca era esa. Y ahí estoy montado. Estoy montado en la barca que Dios me dijo que ¿qué? Que me montara. Todos los martes, gloria a Dios, a las 6 de la mañana voy al despacho de la alcaldesa y oramos con la alcaldesa. Y ella dice: oren por tal situación, oren por tal otra, oren por tal otra. Invito a unos pastores, los llamo, nos vemos ahí y ahí oramos. Oramos y yo dentro de mí le doy una palabra, tan. Y usted tiene que creer en esto, a ver si le tumbamos muchas cosas que todos los seres humanos tenemos. Porque ella también quiere orar, ella también quiere buscar a la dirección de Dios. Y ahí en esa barca Dios nos subió. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero a mí no me mandó allí a otra cosa, sino a ¿qué? A hablar del que rescató nuestra vida, a hablar de aquel que cambia nuestra existencia.
Y si ella quiere, y mientras ella quiera, allí estaremos orando, porque nosotros sabemos que el único que puede direccionar este pueblo con la situación que se encuentra, ¿quién es? Dios, nadie más. Pero no hay que tener, ¿qué? Temor. No hay que tener temor. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea, todo fue una prueba, ¿para quién? Para Pedro. Y yo creo que Jesús, como cuando uno le dice al compañero: ¿y por qué no le hiciste el gol? ¿Por qué no pateaste? Jesús le dijo a Pedro: ¿y por qué dudaste? Ibas a seguir caminando. Y volvió y lo subió, ¿en qué? En la barca. Y cuando lo subió en la barca, ¿qué pasó? Estaba seguro y la tormenta cesó. Hay una cosa hermosa, iglesia. Dios hizo los días y la noche para que entendamos que todo día, por hermoso que sea, termina en una noche. Pero también Dios hizo el día y el amanecer para que entendamos que por oscura que sea la noche, siempre va a haber un amanecer. Ni la noche es eterna, ni el día es eterno. Todo día termina con una noche, pero a toda noche inicia con un nuevo día. Si estás en la barca, la tormenta va a pasar. Si estás en la barca y Dios te dijo que ibas al otro lado, para allá vamos. Si Dios nos dijo que Santander iba a cambiar, va a cambiar. Si Dios nos dijo que íbamos a marcar la diferencia allí afuera con la gente, para que la gente tenga un mejor estilo de vida y lo conozca a Él, eso va a pasar. Si Dios dijo que iba a abrir puertas, las va a abrir. Si Dios dijo que nuestros hijos iban a ser reconocidos por muchas cosas, pues Él ya lo está cumpliendo y lo están haciendo y lo seguirá cumpliendo. Si Dios dijo que era aquí donde nos teníamos que quedar, y digo aquí en esta ciudad, pues es aquí donde tenemos que seguir haciendo la obra, porque aquí fue que nos llamó el Señor. Y no es con la cantidad, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu que podemos hacer que las cosas cambien. Pero a nosotros como iglesia nos llamó a Santander, pero a ti como persona te llamó a tu casa, a ti como persona te llamó a tu hogar, a ti como persona te llamó allí, al centro de tu familia. Ahí es que tienes que resplandecer y ahí es que tienes que mostrar que vas en la barca del Señor. Y contarle a todos que si se suben en la barca del Señor, nunca les faltará absolutamente nada. Porque si Jesús dijo que iban para el otro lado, al otro lado van a llegar, pase lo que pase y sea lo que sea. Amén. ¿Se acuerdan de la pastora Esther? Que un día llegó tarde al aeropuerto y entonces había una cola que decía gente normal y decía en esa cola embajadores. Y ella llegó y se paró en la cola de embajadores. Y entonces le pidieron los papeles, tal, su certificado de embajadora. Y sacó la Biblia y dijo: yo soy embajadora del reino de los cielos. El que la recibió. Dice ella que el que la recibió en el aeropuerto para hacerle, le dio risa. Le hizo lo que... Siga. Dice: y no perdí el avión. Cuando uno cree las cosas que pasan. Y es que la Biblia dice que somos embajadores del reino de los cielos. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Y ella dijo: me tienen que tratar como embajador. ¿Cierto, Juan Salvador? Sí. Súbete a la barca correcta. Y estando en la barca correcta, no dudes. A la fe hay que añadirle ¿qué? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y ahora vamos para el otro. Al conocimiento, ¿qué viene ahora? El dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas 5. Y dentro de 8 días vamos a hablar o en la próxima charla vamos a hablar de los frutos del Espíritu Santo y lo que hoy llama la gente en la psicología la inteligencia emocional. Póngase sobre sus pies, orémosle a Dios, digámosle gracias a Él
Cierre sus ojos allí. Cierra tus ojos y dedica un tiempo del Señor a agradecerle. Y yo quiero pedirte algo, yo quiero que tú le des gracias por las dificultades. Dale gracias por tus desiertos, dale gracias por tus tormentas. Dale gracias por aquello que parecía en contra, dale gracias por todo aquello que parece difícil. Yo no podría creer que hoy le estoy dando gracias por las lágrimas que derramé aquí. Parecía que se me arrancaba el corazón cuando no veía una salida a mi situación económica, a mi situación de vida. Y hoy le puedo decir a Él gracias. En mi vida personal han sido tantos momentos de desprenderme de cosas, de dolores de corazón, donde pareciera que perdiste todo en un momento. Pero hoy le puedo decir gracias porque son momentos tan difíciles. Hoy son mis premios, mis medallas. Porque de la mano de Dios se han superado y de la mano de Dios después de tantos años seguimos adelante. Y hoy vemos cómo la misión que Dios nos ha encomendado cada día toma más forma. Dile gracias. Dile gracias por tus dificultades. Dile gracias por aquellos momentos difíciles. Dile gracias, Dios. Porque solo podré mirar, Señor, tu grandeza en el momento difícil. Solo podré entender tu poder, Señor, en los momentos que parece imposible hacer las cosas. Por eso los que estamos aquí te decimos gracias. Porque en cada momento difícil vino una palabra de aliento. Porque en cada momento cuando creímos que todo estaba ordenado, vino el caos, vino la tormenta, Señor, pero en medio de la tormenta apareciste tú. A veces lejano, a veces, Señor, oculto. Pero cuando tú te dejas ver, entendemos que eres tú en medio de la tormenta. Y como iglesia, como personas, hemos transitado por tantas, pero esas tormentas nos han ayudado a ser fuertes en la fe. Nos han ayudado, Señor, a tener firmes los pies en tu propósito. Y esas tormentas hoy nos hacen llamarnos hijos, iglesia, rebaño pequeño, al cual tú, Señor, llamaste para transformar, para cambiar, para levantar los muros y para volver a enseñar la senda antigua por la cual se debe caminar. Gracias, Dios, porque tu mano está en cada vida, porque tu mano está en cada situación y en cada uno de los que hoy están aquí, los que nos están viendo, recibiendo esa palabra. Sabemos, Señor, que estamos en tu barca. Y aún en tu barca vendrán las dificultades, pero también sabemos que en tu barca llegaremos al lugar de destino. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, nos has transformado. Gracias, Dios, porque a la fe le hemos puesto virtud y a la virtud queremos ponerle hoy conocimiento de tu verdad y de tu propósito. Gracias, Señor, porque tú no te guardarás palabra para nosotros, sino que nos guiarás. Y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que toda fuerza contraria que estaba trayendo opresión, todo lo que estaba, Señor, desviando, todo lo que estaba quitando, todo lo que estaba confundiendo, todo lo que se levanta en contra de tu verdad, hoy en el nombre de Jesús es quitado. Hoy declaramos libertad en las mentes y libertad en los corazones, para que cada uno pueda tomar, albergar la semilla de vida en su ser y que cada uno pueda afianzar su fe en el conocimiento de tu palabra y en la verdad de tu escritura. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que es tu Espíritu Santo el que está aquí, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento tuyo y llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios ha encendido una llama en nosotros, la cual hoy se aviva para seguir adelante. Que todo lo que ha querido enfriar, todo lo que ha querido menguar y detener es quitado. Y que la llama de Dios hoy se levanta viva, transformando nuestro ser y mostrándonos la esencia de nuestro llamado. Gracias, precioso Dios, por este momento.
Y gracias, precioso Señor, por tu verdad. Bendecimos, Señor, esta tierra. Bendecimos, bendito Dios, este Santander de Quilichao, este municipio en el cual nos colocaste. Bendecimos desde las autoridades, Señor, que tú has colocado para que lo dirijan. Desde las autoridades, Señor, que nos cuidan, Señor. Y bendecimos, Señor, sus vidas para que también sus familias sean guardadas y dé sabiduría para guiar a esta ciudad. Pero también bendecimos la iglesia, que es, Señor, la representación tuya aquí en la tierra, la comisionada para llevar la verdad. Pero también declaramos bendición sobre cada individuo, sobre cada persona que está aquí, que nos está viendo, para que sea luz en su casa, para que sea luz en su familia y pueda llevar la verdad del evangelio como tú, Señor, sueñas, y para que esa verdad transforme y cambie vidas, y al transformar vidas, transforme familias, y al transformar familias, transformemos esta sociedad en el cual tú nos colocaste, Señor, que es Santander de Quilichao. Bendecimos, Señor, a esta tierra, las familias y las personas, y declaramos tu grandeza y poder. Tú proveerás y tú darás solución a cada dificultad, y todo lo que hemos orado lo hacemos, Señor, en ese precioso y maravilloso nombre, que es ese nombre grandioso, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey. A los que nos están viendo, adiós, que el Señor los bendiga. Un abrazo.